Mateo 13 dice así, la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, porque cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. He omitido del 10 al 17 porque eso lo veremos también, si el Señor lo permite, en el próximo estudio. Pero aludiré a algunas de las ideas que están ahí porque a partir del capítulo 13 empezamos claramente otra sección del Evangelio de Mateo, que podemos hablar de una gran unidad en sí mismo en todo el capítulo 13. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? El Señor Jesús empieza a enseñar por medio de parábolas. Enseñar por parábolas en sí mismo no era algo novedoso. Se entiende que otros rabís hacían lo mismo. Ahora Jesús no fue cualquier otro maestro, ¿verdad? Jesús fue el maestro por excelencia. Él fue la misma palabra encarnada. Entonces, ¿con qué propósito el Señor Jesús enseñó por parábolas? Es decir, por medio de estas ilustraciones que enseñan una verdad acerca de algo. En este caso vamos a ver que estas parábolas van a enseñar acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque con esto podía cumplir un propósito doble. Por un lado, que aquellos que no creían quedaran aún más confundidos, y aquellos que creían creyeran aún lo que era dicho por medio de las parábolas. Vean lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Ven que está la pregunta? Ahora, no era la primera vez que el Señor Jesús enseñaba por parábolas. Uno podría incluso argumentar que en el capítulo 12, que ya estudiamos, cuando Jesús enseña acerca del hombre fuerte que es atado, es una forma de enseñar algo por medio de una ilustración, por poner un ejemplo. Y también cuando el Señor también les dice en este mismo contexto, ¿verdad? En el versículo, aquí el reino dividido, ¿verdad? El 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿verdad? Es una forma de expresión que uno puede decir, bueno, el Señor está ilustrando una verdad, poniendo un ejemplo de la vida. Entonces, no era necesariamente que el Señor estaba enseñando por primera vez en parábolas, pero sin duda vamos a encontrarnos con una sucesión de varias parábolas. De hecho, si usted las cuenta, va a encontrar 7. Tenemos la parábola del sembrador, tenemos la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, y luego más adelante tenemos el tesoro escondido y la perla de gran precio, y la red y tesoros nuevos y viejos. De hecho, podemos ver nosotros que el tesoro escondido y la perla de gran precio
en sí misma, ¿verdad?, juntos constituyen una misma enseñanza, una misma parábola. Entonces, si tenemos 7 parábolas, algunos no dejan pasar por alto el hecho de que sea 7, ¿verdad?, entendiendo el número 7 como ese número que representa algo que es perfecto, completo o maduro. Y que dentro de esas 7 podemos ver las primeras 4 hablando de aspectos externos del reino de Dios, y las últimas 3 ya relacionado a aquellos que están en el reino de los cielos. Y no solamente eso, también hay algunos que empiezan a hacer hasta algunos pares. Yo no voy a darle mucho énfasis en sí mismo a los números, pero sin duda, entendiendo, ¿verdad?, que toda palabra es inspirada por el Señor, ¿verdad?, y que guió a los autores para escribir precisamente lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. No hay aquí una casualidad de que sean 7. Lo importante es que las estudiemos cada una de ellas. Pero sí, algunos verán que en estas 7 el Señor estaba dando como una enseñanza completa acerca del reino, al ser precisamente ese número. Lo otro que también debemos tener en cuenta en esta pequeña introducción a las parábolas es el hecho de que no podemos nosotros interpretar una parábola haciendo uso de otra parábola. Eso es un error exegético. Cada parábola es una ilustración que enseña acerca de una verdad independiente. Pero yo no puedo tomar, sí, es que en el sembrador la tierra era esto, entonces ahora me voy a esta otra parábola y donde veo tierra le voy a poner este significado. No podemos hacer eso. Conforme avancemos en cada una de ellas será evidente de que no podemos hacer esa mezcla. Dicho eso, el Señor, como les decía, cumple ese doble propósito con las parábolas, porque por un lado oculta y confunde a los que no creen, pero sirve igualmente para enseñar a los que sí son sus discípulos. Alguien, una vez que escuchaba una explicación de alguien exponiendo sobre este pasaje, ponía el cuadro de esta manera: es como que alguien, después de haber escuchado la parábola del sembrador, se haya ido con la idea equivocada a la casa. Porque vean que en el versículo 18 nosotros entendemos, y ahorita vamos a ver los paralelos, que son los discípulos que le preguntan al Señor: explícanos la parábola del sembrador. Quiere decir que los discípulos estaban conscientes que había algo más que lo que estaba en la superficie. Pero el que no tenía esa luz para entender, o sea, donde el Espíritu Santo no actuaba para dar esa comprensión, se iba a ir con el mensaje equivocado. Ejemplo: ¿viste qué bien enseñó hoy el Señor? Sí, qué importante es escoger bien la tierra donde uno va a sembrar. A nosotros que contamos con la ventaja de que sabemos de que hay más, o sea, que leyendo sabemos que el Señor explica y da el verdadero sentido, nos puede parecer un poco como extraño que alguien haya concluido eso. Pero pensemos que nosotros no hubiéramos tenido estos versículos 18 al 23, o que yo hoy solamente les hubiera leído estos versículos, y usted los escucha por primera vez. O sea, usted no sabe que hay una explicación que representa una verdad espiritual. Usted se hubiera quedado con una idea equivocada. ¿Por qué? Porque pensando porque oyendo no oyeron realmente, dice el Señor, porque teniendo oídos no escucharon. Pero las personas iban a ir pensando que se habían escuchado. Qué terrible, ¿verdad? O sea, ¿le ha pasado a usted alguna vez que usted cree que ha entendido algo? Cuando usted luego está diciendo a alguien más: no, es que eso no es así. Pero usted cree que usted entendió. Usted escuchó y piensa que lo que estaba concluyendo o diciéndole a alguien más que así era, y no era así. Entonces muchos, al escuchar estas parábolas, realmente, en lugar de entender una verdad acerca del reino de los cielos, iban a estar más bien más alejados de la verdad. ¿Y por qué es eso así? Con más detalle lo veremos en el próximo estudio cuando veamos esa porción del 10 al 17. Hoy empecemos entonces con esta primera parábola, que yo sé
que para los que estamos aquí debería ser una parábola familiar. O sea, yo sé que varios aquí han escuchado ya varias veces la parábola del sembrador y la han leído también en diversas ocasiones. Pero igualmente, quiere el Señor que al meditar en estos versículos haya provecho para nuestra vida. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Vemos entonces que esto se está ubicando cuando en ese mismo día, en el mismo día que el Señor tuvo este enfrentamiento por respecto al milagro que había hecho, que lo estaban acusando de que lo había echado por Belcebú, y que finalmente también habíamos finalizado con ese cuadro cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera. Bueno, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. En ese momento el Señor estuvo en un momento en una casa, luego ha salido, pero finalmente vemos que se ubica ahí junto al mar. ¿Por qué así? Bueno, algunos entienden de que el Señor, al ponerse en una barca, iba a tener un mejor alcance su voz, como que la voz viaja mejor por medio del agua en esas ondas, que iba a estar ahí, ayudaba a tener una mejor proyección de su voz. Está también el hecho simple de que si eran muchas personas iba a estar estrujado. Igual, no es lo mismo hablar a una multitud cuando se tiene muchas personas al frente y todavía hay los que están más atrás no le van a escuchar quizás de la misma manera. El punto es que él se ubica para que le escuchen mejor, porque nos dice el versículo 2 que se le juntó mucha gente. Entonces él entra a la barca, se sentó ahí y el resto de las personas estaban en la playa. Así él puede enseñar. Y dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ese he aquí podemos pensarlo como en algunas historias, ¿verdad? Cuando alguien dice había una vez o érase una vez. Ahora, el Señor no es que está haciendo un cuento, lo que estoy diciendo es esa partícula, ¿verdad? Ese de aquí era una expresión como común, como similar a esa que tenemos nosotros. Aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esto ahora muy sencillo de entender. O sea, en una sociedad agrícola que pasaban sembrando, sabían bien lo que el Señor estaba diciendo. Si usted tira la semilla, ¿verdad? Porque la técnica consistía precisamente como en como estar arrojando, y una parte inevitablemente iba a salir mucho más allá donde quizás el sembrador hubiera querido que cayera, y iba a caer en el camino, y ahí cualquier ave se iba a aprovechar. Como sabemos, eso no es difícil, ¿verdad?, entenderlo. Dice el versículo 5 que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Quizás aquí la aclaración que debemos tener no es tanto imaginarnos literalmente un pedregal, ¿verdad? Como cuando alguien está construyendo y viene y baja la vagoneta de piedras, ¿verdad? Uh-huh. Lo que debemos pensar es más bien en algo que parece que es un terreno en el que se puede sembrar, pero que si usted escarbara un poquito más, lo que se va a encontrar es roca ahí. Entonces, claramente esas plantas, cuando llegaran a crecer, iban a brotar, pero no iban a poder tener profundidad, porque no había manera que esas raíces penetren una piedra tan dura. Muy bien. Y nos dice que brotó pronto. Esto porque las condiciones, teniendo una tierra quizás un poquito más húmeda, porque de nuevo está esa piedra que facilitaba que esa tierra fuera más húmeda y con el sol y demás. El punto es que brota, pero de nuevo, sin esa profundidad, el sol va a quemar esa planta eventualmente. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. No hay que imaginarse de nuevo que es que el sembrador al propio echó, ¿verdad?, la semilla donde vio mala hierba. El asunto es que usted sabe, o podemos verlo, ¿verdad?, en personas cercanas que quizás sí le dan mantenimiento a un jardín. O sea, si usted quiere tener mala hierba en su jardín, es muy sencillo: no haga nada, no lo cuide, porque esta va a aparecer. O sea, uno con mucho cuidado pasa quitando matillas, que uno sabe que eso yo no lo sembré, eso si lo dejo se me va a poner feo, pero deje usted de hacerlo, y es cuestión de momento, y la mala hierba va a aparecer. Entonces,
estos espinos también igualmente va a caer la semilla, pero donde iba a caer ya iba a encontrarse compitiendo con raíces de malas hierbas. Y en esa competencia esas plantas iban a salir mal paradas. Muy bien. Y finalmente dice que una parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. También fácil de entender, esta es tierra donde usted sabe que siembra y va a producir. No es tan dura como para quedarse en la superficie, no es engañosa como esa que sí es suavecita por fuera, pero que usted escarba un poquito y realmente sigue siendo una tierra rocosa y está libre de estas malas hierbas. Usted la ha arado, usted ha limpiado, realmente esas eras son las propicias para sembrar. Como les digo, quien vivía en esa época, que posiblemente también sembraba o tendría sus terrenos o trabajaría los terrenos de alguien más, entendería lo que el Señor estaba diciendo. Pero de nuevo, pensemos en que alguien se hubiera quedado solo con eso y se hubiera ido a su casa pensando, bueno, pues sí, qué importante es recordar dónde siembro. Y que pensara netamente en algo material o físico, literalmente las semillas que estaba plantando. Entonces, el Señor ha resuelto para nosotros en algo que no es común, ¿verdad? Porque el Señor no va a explicar todas las parábolas. Pero al explicarnos esta, veremos algunos principios muy importantes que debemos tener cuando vayamos a estudiar las otras, que el Señor no nos da la explicación explícita. Pero yo no tengo que adivinar el significado de la parábola del sembrador. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que a pesar de que tenemos versículos claros donde el Señor viene y explica qué fue lo que dijo, sin embargo, hay todavía muchos que yerran con el significado de la parábola del sembrador. Hay quienes piensan que esto se trata meramente de un asunto como de algún tipo de prosperidad o de bendiciones materiales, como usted tiene que, cómo está haciendo su actitud ante la palabra, ¿verdad? Estás desaprovechando, dejando que el enemigo arrebate lo que el Señor te quiere dar. Bueno, cosas como esas, ¿verdad? Que uno ve que ya el camino se está yendo por otro lado. Ahora, ciertamente esta parábola representa o ilustra parte de la responsabilidad que tiene uno cuando escucha la palabra. Ahora, pastor, ¿por qué usted está diciendo que escuche la palabra? Ya estoy dando, ¿verdad?, un elemento del significado de la parábola. Vamos a Lucas capítulo 8. ¿Cómo sabemos que la semilla de la parábola del sembrador no es una semilla literal y que no es tampoco lo que yo quiera creer que es la semilla? Así es que en algunos casos las semillas son las buenas intenciones, lo que usted quiere hacer con otras personas y que las personas... No, el Señor nos explica a nosotros. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. De nuevo, cualquier otra interpretación que yo quiera dar será una interpretación errada. El Señor me está diciendo que en la parábola del sembrador la semilla es la palabra. Entonces, el énfasis de esta parábola no está en la semilla, porque la semilla que cae es la misma en todos los terrenos. El énfasis tampoco está en el sembrador. No se nos dice quién es. Cuando ya no entiende que la semilla es la palabra de Dios, podemos hablar en términos generales que el sembrador es el predicador de la palabra. Pero también el sembrador puede ser cualquiera de nosotros que diga ser creyente y que está compartiendo las buenas nuevas de salvación con otra persona. Pero lo que pasa con los terrenos no es en sí mismo responsabilidad del sembrador, ni es tampoco un defecto o culpa en la semilla. Y cuando entendemos que la semilla es la palabra de Dios, jamás nos atreveremos a decir de que hay alguna insuficiencia en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la misma semilla que cae en cada terreno, pero el resultado es diferente. ¿Dónde está entonces el énfasis? Precisamente en el terreno en el que cae. Y por eso les digo que entonces donde la parábola está enfatizando la responsabilidad del que oye.
el que oye es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Es cierto que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que de hecho Pablo le escribe a los corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Entonces alguien pudiera preguntar, pero pastor, si el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, ¿cómo va a ser responsable por lo que hace con la palabra? Es que eso no está en contradicción. El Señor está diciendo, usted es responsable por lo que oye. Ahora, sabemos que el hombre natural no va a creer. Y sin embargo, el Señor no está excusando eso. Cada uno será responsable que cuando alguien le predicó la palabra, si no puso atención. Cada uno será responsable que cuando escuchó la palabra siendo expuesta, prefirió distraerse en su mente pensando otras cosas, incluso pensando cosas abiertamente pecaminosas, en lo que alguien le exponía el Evangelio. El punto es ese terreno en el que cae. Es un terreno propicio para que el enemigo haga su labor. Sabemos que estas aves representan a Satanás y su ejército de maldad, porque dice el versículo 19, cuando alguno oye, y vean cómo nos confirma, la palabra del reino. La palabra de Dios nos dice Lucas 8:11, la palabra del reino dice Mateo 13:11. Entonces podemos entender nosotros que la palabra del reino y la palabra de Dios es lo mismo, es la palabra del reino de Dios. Pero dice, viene el malo, viene el diablo, viene el malo. Hay una labor sin duda satánica de este ejército espiritual de ángeles caídos que están colaborando para que las personas no atiendan al mensaje. Pero, de nuevo, aún el hecho de que ahí esté el enemigo arrebatando lo que fue sembrado, no está descargando la culpa de este en el cual la palabra no fue, pero de nada aprovechada. El problema sigue estando en ese terreno duro. De hecho, cuando pensamos en ese camino, ustedes, sabrán, ¿verdad? Y sobre todo se da mucho en el campo, pero a veces uno lo puede ver aquí en ciertas zonas. Y sobre todo a veces en algunos parques, ¿verdad? Se supone que uno no debe caminar por las áreas verdes, pero a veces las personas por cortar camino lo empiezan a hacer. ¿Y cómo sabe usted por dónde? Porque se empieza a notar ese camino marcado. ¿Y qué pasa con un terreno que es constantemente pisado? Se vuelve duro. O sea, de tanta fuerza, tanta presión, ha sido majado y se vuelve durísimo. Usted en ese terreno no hace nada, y por eso pasa lo que pasa, que usted puede ver hierba a ambos lados, pero en ese sendero no crece nada, porque esas constantes pisadas ya han hecho ese terreno demasiado duro. Entonces, hay algunos que en efecto escuchan, y es como si usted tirara una semilla en ese sendero que ha sido majado tantas veces. Eso no va a entrar ahí. Es cuestión de tiempo entonces que venga un ave y se lo coma. El versículo 20 nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos ejemplos podrían venir a nuestra cabeza de personas que diríamos nosotros hoy, esa persona fue como un terreno pedregoso? Personas que muestran ese celo inicial, que hasta lo retan a uno, podría decir, porque uno los ve con ese celo de, y vamos a hablarle la palabra a tal persona, y vamos aquí, y vea lo que he estado leyendo, y usted ve ese ánimo, y usted dice, wow, qué increíble, o sea, porque más bien no estoy yo a veces actuando de esa manera, o sea, con esa disposición a hacer mucho por la causa del Señor, y ustedes los ve que hoy leí este pasaje y escuches este sermón, vieras qué bueno que estuve. Hay mucha emoción, parece que la palabra ha calado ahí, hay un gozo, pero dice que no tiene raíz. Es cuestión de tiempo para que esa persona que usted vio entusiasmada
ya no quiere saber nada. Se van, se esfuman. ¿Y por qué? Al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Era bonito cuando el mensaje y mi vida iba bien, pero ahora mi vida no va tan bien. Ya este mensaje ya no se me hace tan bonito. Lo más fácil, dejar de escucharlo. Mejor apartarme. Muchos entonces en el día final serán responsables por ese mismo menosprecio. Que en lugar de haber acudido a la palabra, de ser atentos a la predicación, sabiendo que por medio de ella pudieron haber sido consolados, se rindieron ante la primera dificultad o ante las primeras aflicciones, a ver cuál podía ser el precio por seguir a Cristo, porque dice a causa de la persecución. La persecución por la causa de la palabra. ¿Es usted cristiano? Sí. Bueno, va a perder la vida. No soy cristiano. No, si ese es el precio, entonces no. Sí, mostré simpatía. Me gustó mucho de lo que enseñaban, pero no, si es en esos términos, no. Yo no soy de esos que no soy tan cristiano. (22) El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos aquí también que algo brota, algo crece. Pero precisamente como esa mala hierba ahoga y hace infructuosas las plantas que usted ha querido sembrar, el Señor nos dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Más bien, como deberían, ¿verdad?, uno pensar en aquellos que estando en ese contexto de iglesias que enfatizan mucho esta parte económica, más bien como ese anhelo por buscar esa prosperidad económica podría ser más bien la causa por la que terminen dejando la misma fe que supuestamente profesan. Porque dice que por el engaño de las riquezas, una vez que han obtenido aquello que puede saciar su codicia, aquello que puede satisfacer el que ahora sí tengo los medios, los recursos, o simplemente el afán de las cosas, que es que va, eso que usted me está diciendo, que es que hay que ser fiel en la asistencia cada domingo. La verdad es que aquí para uno tener éxito en el trabajo, la verdad es que uno aquí no tiene que poner peros. Si hay que trabajar domingo, yo los trabajo y todo, pero yo aquí quiero llegar bien alto en la empresa. El afán. Lo que sea, el punto es de esa persona que entonces que parecía que estaba creciendo, que parecía que la palabra también estaba haciendo algo en su vida. No, hay otras cosas que empiezan a tener la prioridad, hay cosas que se vuelven más importantes, y si el cristianismo se vuelve un obstáculo para yo alcanzarlo, mejor entonces también lo dejo. Y muchos entonces prefieren también ese camino. Pero finalmente está ese terreno que es llamado la buena tierra. Dice que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que usted siembra ahí le va a producir. Ahora, no todo terreno produce igual, ¿verdad? Nos está mostrando aquí el Señor. ¿Por qué? Porque no es igual el fruto en todo creyente. Pero algo sí es seguro: todo creyente tiene fruto. Por sus frutos los conoceréis. Apartados de mí nada podéis hacer, pero en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dice el Señor en Juan 15. No, el creyente lleva fruto. En Juan 15 el Señor dice, ¿verdad? El pámpano, la rama o el sarmiento que no lleva fruto, eso se corta y se echa al fuego, no sirve. Pero el que está en Cristo, el que guarda su palabra, este lleva mucho fruto. Y en eso entonces glorificará al Padre. No todos producimos igual, hay quienes producen mucho más que nosotros, pero el hecho ineludible
es que aquel que realmente le ha aprovechado la palabra para salvación producirá fruto. Pastor, ¿cuál puede ser ese fruto más específico? Podríamos pasar un buen rato leyendo varios pasajes, pero yo suelo siempre tener en consideración primeramente el fruto del Espíritu, que tenemos esa lista conocida en Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Porque contra tales cosas no hay ley. Se está viendo este fruto. De nuevo, hay quienes destacarán por ese amor, por ese gozo, por esa paz, porque producen asiento. Pero no hay cristianos sin fruto. Todo cristiano puede mostrar esas virtudes que el Espíritu Santo ahora ha obrado en él como una nueva criatura. Ser amoroso, ser paciente, ser bondadoso, ser benigno, ser manso, tener dominio propio. Todo eso, ser fiel. Pero hay más pasajes que nos hablan del fruto de la justicia, del fruto de la paz, ¿verdad? Filipenses 1, 9 al 11, ¿verdad? Que hace una semana memorizábamos, para nosotros ser llenos de frutos de justicia, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es que no podemos producir fruto aparte de Cristo. Por eso los terrenos 1, 2 y 3 se quedan cortos. Obviamente se queda corto el que rechaza de pleno, pero también se queda corto aquel que brota mucho. Hay mucho gozo inicial, pero se desinfla en el camino. Como también todo aquel que se deje arrastrar por algún ídolo de su corazón, o que se vaya tras el engaño de este mundo por las riquezas. Y es así entonces. La parábola del sembrador nos muestra en un sentido cómo puede uno reconocer qué ha hecho el Señor en su vida. ¿Cómo sabe usted que el Señor le ha salvado? Por el fruto que produce. Pero usted es responsable. Lo que la parábola no está enseñando es que hayan personas que naturalmente tengan buena tierra en su corazón y que hay otros que son más duros. No, usted no creyó en el Señor si es que ha creído, porque usted nació con un corazón, es que no, su corazón, ese siempre fue tierra fértil para el Señor. No, eso no es lo que está enseñando la parábola. Como les digo, uno tiene que limitarse a la verdad que está siendo ilustrada y no irme más allá, porque si no destruyo el propósito de la parábola. Ninguno de nosotros nace con un corazón dispuesto para el Señor. Espiritualmente hablando, todos somos ese camino primero, duro, seco, en el cual la semilla no puede entrar. El Señor nos dice que es Él, el Espíritu Santo, que convierte los corazones de piedra y nos da corazones de carne, en Ezequiel 36. Pero eso no es lo que está enseñando la parábola. La parábola no nos está hablando de la regeneración que el Señor produce en el corazón. Simplemente quería hacer la salvedad para que nadie se vaya a confundir y pensar, es que yo creí porque es que mi corazón sí era bueno para ser receptivo de la palabra. No. Pero sí somos responsables. Y el hecho de que el Señor aún nos haya salvado, si usted es del Señor, no elimina que en adelante tiene una responsabilidad de estarse examinando constantemente. No vaya a ser de que la palabra que está siendo predicada no le sea de provecho. Porque en el momento que, si yo no estoy prestando atención al sermón, me estaría comportando como alguien que sigue aún con ese corazón endurecido, que la palabra no le aprovecha para nada. Si no me aseguro de verdad de que la palabra esté produciendo en mí frutos que sean cada vez más evidentes, pudiera ser como ese terreno pedregoso que está en muchas cosas, muchas actividades y todo, pero realmente no hay fruto. No hay fruto. Y ni qué decir del tercer terreno. ¿Será que mi tiempo, mis pensamientos, mis recursos, todo se está yendo por otro camino que está ahogando cualquier beneficio de la palabra que he escuchado?
es algo que debo preguntarme. Pero si soy del Señor, produciré fruto. Esa es una realidad. Recuerdo, si alguno no lo ha leído, pues es un libro que les puedo recomendar en términos generales. Obviamente algunos cuantos aspectos quizás escatológicos pero John MacArthur escribió un libro llamado El Evangelio según Jesucristo, y él toma una sección de su libro precisamente para hablar de las parábolas. Dice: Jesús ilustra su evangelio. Y recuerdo cuando leí esa ilustración hace unos años, donde hablaba de una técnica de sembrado, donde a pesar de que un terreno pudiera ser duro, había una cierta manera en que el sembrador hacía como una especie de fuerza o de rompimiento tal de que entonces se aseguraba que la semilla atravesara esa capa dura que parecía impenetrable y finalmente brotar y que una planta creciera. O sea, si quisiéramos adaptar brevemente la parábola del sembrador para la realidad espiritual nuestra, si somos del Señor, eso fue lo que Él hizo. Atravesó ese corazón duro para que la semilla ahí fuera sembrada, implantada y diera fruto. Al quitar ese corazón de piedra y darnos uno de fruto. Pero como les digo, aquí tenemos la explicación. Es una parábola que nos va a servir para entender las demás, no porque vamos a tomar los elementos como fueron explicados para aplicarlos en las otras parábolas, pero porque nos da a entender lo que el Señor nos quiere ir ilustrando acerca del reino de Dios. Recordemos el reino de Dios, y lo repasaremos la próxima semana. Es ese gobierno de Dios en los corazones de su pueblo, de los que son su pueblo. Dios siempre reina, pero de manera particular reina sobre los suyos. ¿Cómo sé yo que Dios reina sobre mi vida? ¿O que soy uno de esos de que pertenece al reino, que la palabra del reino ha producido fruto? Bueno, precisamente por ese fruto que se vea en mi vida. ¿Se está mostrando o no? ¿Me estoy realmente examinando para saber de que la palabra sí está provocando fruto constantemente? Porque es que ese fruto, vean, a 30, 60 y a 100 por uno, es una realidad de que se pasa produciendo fruto. Y el Señor lo dice luego con más claridad en Juan capítulo 15. No se trata de que, si vieras una vez. No, es constantemente. Está siendo de provecho la palabra siendo expuesta. Entonces, que nosotros nos animemos en el estudio que tendremos por estas semanas de las parábolas, reconociendo, ¿verdad?, entonces este gran peligro, que teniendo oídos podemos oír y podemos irnos con una idea equivocada de la parábola, pero quiera el Señor realmente traer entendimiento a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y comprender las verdades del reino de Dios y así saber si somos parte de su reino. Oremos.